Ahora sí, damos comienzo al segundo bloque de San Nicolás Debate de la temporada número 31. Lo anunciamos, está con nosotros el dueño de casa, un poco el artífice, con un gran equipo de este espacio moderno del Diario El Norte. Me refiero a su director, Fernando Curas. Buenas noches. ¿Qué te iba a decir? Bienvenido a San Nicolás Debate y a este espacio. Bienvenido a San Nicolás Debate, gracias. Bienvenido a tu espacio, porque es tu espacio, es tu programa, es el programa de la Federación. Así que nada, nosotros lo haces acá con nosotros en este estudio nuevo, pero vos nos invitaste. Bueno, la verdad muy contento, muy agradecido, lo decía al comienzo Fernando, porque da gusto hacer periodismo acá, la infraestructura, todo, el entorno de lo que hay, estamos en vivo y sobre todo vamos a hablar de muchos temas, pero contanos un poco de este sueño hoy hecho realidad, que es el nuevo Diario El Norte. Bueno, costó bastante trabajo el proyecto puntualmente del streaming o de este estudio en general, porque a ver, no es solamente streaming. Hablar hoy de streaming es un estudio, creo yo, multiplataforma, donde hacemos radio, donde salimos por un operador de cable local que es Varone, que nos pueden ver en el 14.1 y en el canal 2, en las dos opciones. En este momento lo pueden estar viendo. Estamos saliendo. Así que, bueno, salimos por radio también, o sea que es una cuestión de que en este momento también el que va escuchando en el auto va escuchando 89.9, Radio El Norte, y también se escucha. Bueno, entonces tenemos varias plataformas para hacerlo. No solo eso, sino también, bueno, tenemos obviamente recortes de estas notas que van a quedar en redes sociales y van a ir también a la web del Diario El Norte, así que podemos hablar de un concepto multiplataforma, no solamente hablar de un streaming, porque creo que termina quedando corto la palabra streaming. Hoy está muy de moda, muy en boga, todo el mundo habla de streaming y los medios hemos girado para este lado, pero lo cierto es que hay muchas maneras de consumir la información y de que esto llegue, y te das cuenta un poco qué va pasando, que hay gente que te sigue, que te ve algo por Instagram, que ve un recorte, que ve un short de YouTube, que ve el programa completo, que ve una parte, que se queda unos minutos. Tenés gente que se va conectando y lo vamos midiendo. Tenemos la suerte también de poder medir prácticamente todo, porque trabajamos durante los últimos 2 años y pico, 3, en ocuparnos de saber medir nuestra audiencia. Nosotros podemos saber cuántos usuarios, cuántos lectores tiene nuestra web, cuántas páginas se leen, qué es lo más visto, de qué provincia son, de qué ciudad son, qué edad tienen, si son hombres, si son mujeres. Obviamente no sabemos cuánto ganan, claramente, pero sí podemos más o menos medir qué publicidades les llaman más la atención o no, o qué banner cliquean que tiene un hipervínculo para llevarlo a una publicidad, también lo podemos llegar a medir. Entonces todo eso nos da un panorama mucho más completo de lo que es nuestra audiencia puntualmente. Bien. Todo este espectro, como bien decís, que a veces decir hoy día, familiarizarse con streaming es una simplificación. Es una multiplataforma que engloba todo lo que estás comentando. De alguna manera. Es mucho más que eso. Digamos, hay mucha gente trabajando, acá estamos en cámara, pero esa visión, vamos a tener nuestra visión, y en la visión personal, te conozco hace un tiempo, Fernando, nos frecuentamos, pero esta idea de ese sueño, volver a eso, ese sueño hecho realidad, y que hoy en día televidentes, oyentes, lectores pueden encontrarse con un sitio que es líder como el Diario El Norte. Costó mucho trabajo, digo. Costó trabajo, costó 5 años. No, o sea, yo hace 5 años que estoy acá, y costó ese tiempo. A ver, fue un cambio de lograr que personas que tenían muchos años trabajando de una forma lo empezaron a cambiar. Tratar de pensar las cosas de una forma distinta, de modernizar un montón de cuestiones, de poner el lugar más lindo, más en condiciones, de que trabaje más gente de la que trabajaba en su momento. Hoy somos una empresa que tiene 53 personas trabajando. Es una pyme, sí. Una pyme importante. Es una pyme que lleva mucho trabajo, y que entiendo que las realidades no son diferentes o distintas a lo que contaba el presidente de la Federación de Comercio, Pablo, pero, perdón, Andrés. Me confundí perdón, te pido disculpas. Exactamente, por eso, porque ahí dialogó un montón con él y he charlado con él. Entonces, es como que son cuestiones que te encontrás de cualquier empresa, desde cargas sociales hasta la incertidumbre que pasa por el país. Y sobre todo los cambios que ha tenido y tiene el periodismo. En ese marco, como observador, digo, de la realidad, como director del Diario Norte, vamos a meter en cuestiones nacionales y locales. Estamos viviendo un año electoral. Se largó la campaña electoral. Así es la Argentina.
¿Cómo ve este contexto, este tiempo, más allá que nos vamos a meter en la influencia de la economía decididamente? Va a ser una campaña rara, va a ser una campaña que ya es rara en la Ciudad de Buenos Aires de la forma que se está dando, con Macri por un lado, con Larreta por el otro, con Adorni como candidato, que es un lugar que uno piensa que puede ser históricamente, o hace por lo menos 20 años, un bastión del PRO, sí, que la Libertad Avanza le va a sacar votos a ese sector de gente, pero esa división te da muchas chances de que el kirchnerismo-peronismo se lleve un caudal de votos interesantes en la Ciudad de Buenos Aires. Lo de la provincia de Buenos Aires creo que es muy diferente. Hay un tema acá con el tema del paso o no paso y elecciones, y la decisión de Kicillof de desdoblar y jugar solo y alejarse de lo que es la cámpora y de Cristina, y esta batalla que yo creo que le va a salir bastante cara al gobernador. Pero bueno, creo que es una batalla que tenía que dar en algún momento, porque no tiene chance de ser reelegido y sabe que tiene que jugar de una forma diferente. Él lee que si quiere tener 2027 tiene que matar a su jefa política de alguna manera. Yo creo que sí. Y yo creo que apunta a eso, aspira a eso y a que le salga bien. Es compleja la situación porque la provincia de Buenos Aires no está bien. Vos la recorres por donde vayas, hagas conurbano o hagas el interior provincial, y son pocos los municipios que están como San Nicolás. Tenés municipios con muchísimos inconvenientes, ni hablar los que están en la zona del conurbano. Hoy La Nación y el periodista Tomás Cueto mostró una recorrida bastante interesante por Morón, y mostraba el hecho de los inconvenientes que pasa en Morón. Es un distrito muy importante del conurbano bonaerense, zona oeste, y mostraba los inconvenientes que tiene en Morón en general con el gobierno de Lucas Gui. Y es una cuestión que pasa no solo en Morón, pasa en el Almirante Brown, pasa en Lomas de Zamora, y va a pasar en el lugar que vos quieras del conurbano. Fernando. Y en la provincia, en el interior, también, porque uno por ahí va a Campana y ve que hay inconvenientes. Va a Zárate, insisto, San Nicolás es como una isla en ese aspecto, o por lo menos es lo que yo veo en función no de la crisis económica, porque tenemos un 50% de pobres y eso es innegable, pero sí en cómo funciona quizás un municipio más ordenado, y que la ciudad está realmente linda, prolija, siempre con cosas para corregir, porque siempre hay para hacer más y mejor. Pero vos, insisto, recorres otros lugares y del interior y es compleja la realidad. Bien. En esa mirada que nos diste por el conurbano, por el interior bonaerense y toda la fisonomía de la provincia de Buenos Aires, digo, como observador, como analista, como periodista, digo, se puede pensar, digo, desde la política, en un proyecto nacional, el 2027, sin tener algún armado importante en la provincia, digo, ¿cualquiera de los espacios puede prescindir de un proyecto nacional sin la provincia de Buenos Aires? Mira, ganar la provincia es muy importante, pero Milei logró ser presidente sin la provincia de Buenos Aires. Ahora tiene que validar, consolidar su... Sí, lo tendrá que consolidar ahora en las intermedias. Y también, a ver, Argentina es absolutamente cambiante. Macri venía de unos primeros 2 años por lo menos buenos para un gran sector de la población, y ganó claramente las elecciones intermedias. Y a los 6 meses estamos atravesando una crisis del dólar importantísima, de un dólar de 12 o 13 pesos a 25 pesos, de octubre del 2017 a abril de 2018. Entonces es un país muy volátil y muy particular, Argentina, como para decirte, bueno, sí, revalido en tal momento. Y también tuviste casos como Cristina o el kirchnerismo en general, que perdió elecciones intermedias, tanto con De Narváez o como con Massa, y después, cuando fue a presidenciales, las ganó sin demasiado inconveniente. Entonces, es un análisis complejo de realizar porque, a ver, la Argentina y el votante argentino es muy cambiante. Y el mismo que votó a Macri en 2015, después votó a Alberto Fernández en 2019, y ese mismo votó a Milei en 4 años posteriores. Entonces, a ver, es una cuestión, ya te digo, muy particular. El votante argentino no es un votante fácil. Fíjate que, a ver... No lo puede encasillar. No, aparte, fíjate esto, las encuestas, al margen de fallar en todo el mundo, sí, en Argentina están fallando muchísimo más. Encuesta que te dice, medición, no funciona del todo bien. Yo no sé si es que están midiendo algo mal o se mide de una forma más antigua y habría que cambiar algunas cuestiones.
pero no aciertan. No hay manera de que. No reflejan esa realidad. Pero fíjate, no la reflejaron en las últimas elecciones. No lo reflejaron en las primarias y no lo reflejaron en las elecciones generales. Y no lo reflejaron ni en la segunda vuelta. A ver, nadie esperaba el resultado Milei versus Massa con esa diferencia de casi prácticamente 10 puntos. Si vos analizás el contexto nacional actual, nos vamos a meter en el día de paro, porque hoy día de paro nacional, el tercer contra el gobierno de Milei. Acá se está trabajando, no se ha sentido prácticamente en la ciudad. La representatividad de los dirigentes sindicales está bastante cuestionada. ¿Cómo ves esa cuestión? Yo creo que la representatividad de los dirigentes sindicales está absolutamente cuestionada por los trabajadores. Hay una realidad. Vos hables con el trabajador que hables, del gremio que sea, son muy pocos los que se sienten hoy representados por un sindicato. Pero por una realidad, primero que, Argentina tiene sueldos bajos. Obviamente, ¿no dan los costos para pagar sueldos más altos? Sí, seguro, es así, no hay forma. Pero, le pasa al trabajador que dice, pará, yo voy a laburar todos los días, hago esto, vos supuestamente me representás a mí y resulta que yo logro en un cuatrimestre un 7% de incremento salarial. Entonces no me estás dando nada y a veces me conviene más arreglar con mi empleador en una pyme o lo que sea que ponerme a regir por la norma sindical. Entonces pasa un montón eso. Yo entiendo que los sindicatos son necesarios, no estoy diciendo que no tienen que existir, pero la realidad es que también los sindicalistas deberían blanquear un montón de cuestiones y trabajar en serio para la gente que representan. Con Milei en este tiempo, más allá de la foto del paro de hoy, que de alguna manera, después se va a analizar, lo estás analizando, estamos en vivo, estamos en San Nicolás, debate en el diario El Norte. Yo te quiero preguntar, hay algunos críticos de Milei que más allá de reconocerle tal vez hasta el rumbo económico con algunas cuestiones y cuestionamientos, por supuesto, porque la oposición se tiene que encargar de eso, habla de una épica o un momento de autoritarismo en el gobierno de Milei. ¿Lo ves en determinadas cuestiones a eso? Sí, sin duda alguna. ¿En qué aspectos? De la forma que se expresa, tanto con periodistas o con propios funcionarios, o con diputados de su espacio y con diputados o senadores de otro espacio. Es autoritario la forma que se manejan. No es tan diferente al kirchnerismo tampoco, pensar que... entendamos que un secretario de Estado que es... hay dos cuestiones. Sí. Que cuando uno analiza la democracia y analiza la democracia, al menos en Occidente, muchísima gente se quedó con la corrupción y los bolsos de López en el convento y tirándolos para arriba y demás. Pero yo creo que hay un hecho mucho más grave, que es que en democracia un secretario de Estado transite armado con armas de alto calibre porque está transportando plata. Sí, está bien, es un hecho de corrupción y está bien, tiene que ser condenado y fue condenado y está muy mal. Pero el hecho de que un secretario de Estado porte un arma no habla bien de la democracia, no habla bien del proceso democrático y es grave. Y para mí es mucho más grave, y si nosotros fuéramos un país un poco normal, un poquito normal te hablo, y no te digo un país, no te comparo con Reino Unido, con Inglaterra, con Alemania o Francia o el lugar que quieras. Compáralo con Chile, compáralo con Uruguay. No lo querés comparar con Chile, compáralo con Uruguay. No es normal. No es normal que un secretario de Estado como Guillermo Moreno entre en una reunión armado y la ponga arriba de la mesa. No es normal y no debemos considerar que eso sea normal. Eso estaba mal. El autoritarismo de Aníbal Fernández como ministro del Interior, el hecho de Capitanich, lo mismo, rompiendo un diario en vivo, es autoritarismo. Y las reacciones que tiene Milei para con periodistas, como para con opositores o para con la propia gente de ellos, también es autoritaria y también está mal. Así es. Fernando, interesantísima la charla, estamos en vivo, da para mucho porque, el año electoral da para todo esto, para este análisis medular que estás haciendo, esta observación de la sociedad y de la política. Pero para el final, ¿dónde está la sociedad en todo este marco? Porque el votante también ha cambiado, muchos de esos son responsables de que Milei haya llegado a presidente. ¿Cómo está la sociedad hoy? ¿En qué sentido? ¿Cómo está? En todo, de ánimo, de mirada del futuro. ¿Cómo? No, yo creo que la sociedad argentina es absolutamente cortoplacista hoy. Ajá.
Andrés lo comentaba también en la nota que estaba hablando con vos sobre el tema de lo que buscan los jóvenes, de lo difícil que es retener un talento. Pero es difícil retener un talento porque la aspiración de la persona más joven es otra, cambió la sociedad, cambió la Argentina. También es muy difícil manejar salarios competitivos al exterior, que hoy tenés la chance de que hay muchos chicos como que trabajan, por ejemplo, con nosotros, que trabajan en tecnología, y es imposible competir. Es imposible competir con un salario afuera, por más que le pongas la mayor voluntad posible. Busque la vuelta con horarios, buscando una carga horaria, buscando franco, buscando alguna vuelta. Es difícil competir. Entonces le pasa al norte y le pasa a todas las empresas. Y también es la visión cortoplacista, que obviamente la visión cortoplacista no es de ahora, tiene por lo menos 10 años y se fue ampliando cada vez más. O sea, hay una realidad que es muy difícil hoy acceder a una casa. Es muy poca la gente que puede acceder a una casa, a un crédito hipotecario. Entonces, toma decisiones a corto plazo, toma decisiones de, bueno, ¿qué puedo hacer? Y bueno, pasarla bien el fin de semana, irme de vacaciones, buscar un viaje. No hay un pensamiento a 10 años. Y en 10 años, ¿qué sé yo qué voy a hacer en 10 años? Pero también hay una realidad que ha cambiado tanto la tecnología. Y eso no pasa solo en Argentina. Vos lo ves fuera en Europa, por ejemplo, también pasa de la decisión cortoplacista. Por ahí es una dinámica un poco distinta porque hay muchas más necesidades cubiertas de las que tenemos nosotros en la mayoría de los casos. Claro. Pero es la realidad, es que cambió la mentalidad y en Argentina se nota mucho, insisto, en los últimos 10 años. Entonces, vuelvo a insistir con esto, es una visión absolutamente a corto plazo. Es la gente y su metro cuadrado. Sí, pero no solamente es la gente y el metro cuadrado, que es el metro cuadrado que te puede rodear a vos, que puede ser tu familia o la gente que vos querés y todo lo demás, sino es el hecho de que, bueno, yo hoy trabajo acá y dentro de 5 años no sé qué va a pasar y no sé qué voy a hacer y no sé qué puedo llegar a construir porque no tengo ninguna garantía de nada. Claro. Nuestros viejos tenían cierta garantía de algo, aunque les costara más o lo que sea, pero había cierta garantía. O por ahí una generación un poquito más grande que la nuestra, que por ahí no son nuestros padres, también tenía cierta garantía o cierta visión. Hoy, a un chico de 22, 23 años, ¿qué garantía le podés dar de futuro? Nada. De que algo va a cambiar, de que algo va a ser diferente, de que va a tener alternativas. Nada. O sea, hoy un sueldo promedio son 500, 600 dólares en Argentina. Incluso menos, ¿no? Pero bueno, vamos a decir un sueldo promedio, más o menos de convenio. ¿Y qué proyecto tenés con ese salario? Es muy complejo y tenés una inmensa mayoría de gente. Vos pensá que, a ver, el 17% de la población argentina gana más de 3.500.000 pesos o 4 millones de pesos. Solamente el 17%. La punta de la pirámide. Digamos. Claro, y yo sé que es un montón de plata y hoy el que tiene ese ingreso vive muy bien en Argentina. Pero realmente cuando vos lo pasás a dólares y lo haces una comparativa en el mundo, no deja de ser un salario relativamente bajo, teniendo en cuenta que el salario promedio en España es de 1.500, 1.600 dólares, pero pagás la Coca-Cola más barata, o las papas Pringles, o lo que sea, más baratas en Europa que en Argentina. Claro. Por ejemplo, pagás más barato el tomate, no la carne. Sí. Pero entonces, a ver, vas a un restaurante y es más barato comer afuera que en Argentina, pero en Argentina ganas 600 dólares y afuera ganas 1.500 euros. Así es. Entonces, tenemos una complejidad enorme en ese aspecto y insisto en esto, y en pensar todo para mañana, y ni siquiera te hablo a 5 años, no pensamos a 24 meses. Así es, muy cortoplacistas. Fernando, el tiempo se nos fue, da para mucho y te quiero agradecer realmente que nos haya acompañado esta noche del debut de San Nicolás Debate y todo, por supuesto, el acompañamiento que nos estás dando en el programa del Diario Norte. Muy amable. Gracias a vos, Baltasar. Bueno, pasó Fernando Curas, analizamos la política, la sociedad, todo. Ahora nos vamos a ir rápidamente, me lo están marcando, programa intenso, queremos meter mucho contenido esta noche, tenemos esa ansiedad del debut, agradecerle que nos están viendo en Diario El Norte, nos vamos rápidamente a la tanda, cuando regresamos tenemos un bloque institucional con una figura nacional, me refiero al especialista en comercio internacional Gustavo Segré, ya venimos.